Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bueno, eh, hoy les tengo una noticia y es que después de 21 prédicas en el día de hoy vamos a terminar nuestra serie, yo creo. Ha sido, oiga, qué serie tan larga, ¿no? Eso es como Rocky, ¿no? Uno cree que ya terminó y sale otra nueva. Y ayer hacía las cuentas bueno, de hecho el viernes, que es cuando yo hago la prédica, hacía las cuentas de cuántas prédicas hemos tenido de esta serie, yo creo, y llegábamos a 20, y yo dije, wow, 21, no, toca terminarlo ya, toca terminarlo ya. No, el Espíritu Santo de Dios me dijo, toca terminarlo ya, y de hecho ya me dio el nombre de la siguiente serie. Y esta ha sido la serie más larga que hemos tenido en la serie, en la iglesia. Pero a mí me parece que esto no es coincidencia, hay una razón. Porque además de eso, dato curioso, en SMART, que es nuestra universidad cristiana, que nosotros seguimos el pensum de ISOM, las clases que a mí me ha tocado dictar están todas relacionadas con el mismo tema, con el tema de fe y con el tema de creer. Es como que yo tomo mi clase y yo, Señor, pero es que más, o sea, van a decir, ya, pastor, pásela, sí, creemos. Y les decía yo el miércoles que cuando nosotros empezamos la iglesia, yo le empecé a hacer una oración a Dios y yo le dije, Señor, claro, uno empieza a pedir lo que uno quiere que sea full life. Entendámoslo algo, nosotros tenemos 2 años, vamos a cumplir 3 años en marzo. Nosotros somos una iglesia que apenas está naciendo, es un bebé. Y como todo bebé, pues se puede ver muy lindo, pero es apenas potencial, es lo que va a llegar a ser. O sea, lo que nosotros somos es un bebé recién nacido y nosotros todavía no dimensionamos lo que vamos a llegar a ser. Pero desde ya y desde el principio yo le vengo clamando y pidiendo a Dios lo que yo quiero que lleguemos a hacer. Es igual como con mi bebé, yo lo miro lindo todo, pero yo no sé él qué va a hacer. Yo no sé si en futuro va a ser un pastor, ojalá que sí, va a ser, no sé cuál es su llamado. Pero lo que yo sé es que yo ya empiezo a orar en él y le empiezo a clamar a Dios lo que yo quiero, el camino que yo quiero que él empiece a tomar, que lógicamente siempre quiero que sean los caminos de Dios, que Dios sea el que marque sus pasos. Igual con la iglesia, desde que arrancó nosotros venimos orando y pidiéndole a Dios lo que queremos que sea. Y yo le pedía a Dios, yo le decía, Señor, yo quiero que Full Life sea una iglesia de milagros. Sea una iglesia donde ocurran los milagros, donde el milagro sea como que alguien llegue y diga, Dios me hizo un milagro. Y no sea, ah, sí, sí, Él lo hace. Él hace milagros. Que sea algo que nosotros vemos todos los días. Y sé que un componente que es indispensable para que esta oración que yo le he hecho a Dios se cumpla, es que en esta iglesia tiene que haber fe. Fe. Y el miércoles yo les hacía a todos los estudiantes de SMART juiciosos que están tomando SMART, no a los necios que no lo están tomando, yo les hacía un paralelo entre dos lugares en los cuales Jesús se movía. Dos ciudades, dos lugares distintos donde Jesús se movía, la presencia de Jesús estaba presente en esos lugares. En uno, Él hizo muchos milagros, y en otro, más bien, los milagros que hizo fueron pocos, fueron muy escasos. Me refiero a Nazaret y a Cafarnaúm. Nazaret es la ciudad donde Jesús creció. Uno diría, oiga, pues el lugar donde creció Jesús debería ser el lugar donde más milagros ocurrieron, porque pasó mucho tiempo allá Jesús. Sin embargo, no. Nos dice que fue una ciudad, un lugar donde no ocurrieron los milagros, donde eran más bien escasos. Pero por el otro lado, Cafarnaúm, que era la ciudad a donde pertenecía Pedro, nos dice que era un lugar donde había muchísimos milagros, donde todos recibían, no era algunos pocos, no, todos recibían su milagro. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos lugares? ¿Acaso el Señor tenía un favoritismo por Cafarnaúm? ¿Es que el Señor creció y no le cogió bronca a Nazaret? ¿O será que el Señor tenía un favoritismo con la gente de Cafarnaúm y le caían gordos los de Nazaret? Lógicamente que no. Romanos capítulo 2 versículos 11 nos dice claramente, dice, porque con Dios no hay favoritismos. Recuerde eso, Dios no es de favoritos. Dios no es de favoritos. Dios no es de decir, mira, no, yo te quiero harto, pero es que mi hijo favorito es el de al lado. Eso no ocurre con Dios. Pero Dios sí es de íntimos, que es muy distinto. De íntimos. Favoritismo es, Él escoge quién. Íntimo es, nosotros escogemos quién. Nosotros escogemos con quién Él es íntimo. Y basado en esto, y mirando todo lo que la Escritura nos dice, nos damos cuenta que lo que definía el que Dios escogiera a unos como íntimos, o un lugar donde Él iba a dar gran cantidad de milagros, era justamente el creer. Mateo capítulo 13, versículo 58, hablándonos de Nazaret, donde ocurrían pocos milagros, nos dice, y por la incredulidad de ellos, por favor, si ponemos en pantalla, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros.
y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Por la incredulidad. Pero con respecto a Cafarnaúm, en ese lugar había fe, había expectativa. Nos dice la palabra que les llevaban a Jesús los enfermos. Sabían que Jesús estaba, Jesús había llegado y la gente llevaba a sus enfermos. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos llamando a que pasen las personas por sanidades, la gente, ay no, yo ya pasé una vez y eso no me sané? Se pierde la expectativa. Cuando se pierde la expectativa se acaba la fe. Y en este lugar había expectativa. En este lugar, cuando sabían que Jesús estaba, ellos llevaban a sus enfermos, buscaban a Jesús, sabiendo y reconociendo que Él no solamente podía, sino que estaba dispuesto, que son dos ingredientes que son indispensables para que haya fe. No solamente creer que Él es capaz, sino creer que Él está dispuesto a sanar. Porque cuando tú dices, no, yo creo que Dios es capaz de sanar, pero no creo que está dispuesto, tú no estás creyendo en el Dios que yo creo y en el Dios que nos muestra la Biblia. Porque el Dios que nos presenta esta palabra, que es la palabra de Dios, es un Dios que no escatimó a su único Hijo para que tú fueras sano, para que tú tuvieras vida eterna, para que tú fueras libre de la esclavitud del pecado. Entonces todavía el que cree en un Dios que es capaz, pero no está dispuesto, no cree en el Dios que nos presenta la palabra de Dios. Y por lo tanto es una persona que su creer no está completo. Pero en Cafarnaúm no solamente creían que Jesús era capaz, ellos conocían a Jesús y sabían que estaba dispuesto. ¿Hermoso o no? Y de este lugar nos dice Mateo capítulo 8 versículo 16, mire el paralelo con Nazaret, nos dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó, ¿a cuántos? ¿A cuántos? A todos los enfermos. Música para los oídos. Música para los oídos. La pregunta es, ¿cuál de las dos ciudades eres tú? ¿Eres tú una Nazaret, incrédulo, donde Jesús poco se puede mover? ¿O eres tú un Cafarnaúm, lleno de fe, que conoces a tu Señor y que eres testigo de muchos milagros? ¿Cuál de los dos decides tú ser? Dani. Por favor, no vamos a vender paletas ahorita, puedes bajarle el aire acondicionado. Y espero que después de 21 prédicas acerca de yo creo, todos nos graduemos, todos nos hayamos graduado y decidamos ser ese lugar, esas personas que son testigos de los grandes milagros de Dios, porque decidimos creer en Él, no solamente en el que puede, sino en el que está dispuesto. Y que vivamos en nuestras vidas, como dice Marcos capítulo 9, versículo 23, para el que cree, todo es posible. Y concluyamos en el día de hoy, terminemos de leer lo que sería Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Vamos todos a Hebreos 11, los voy a esperar a todos para que vayamos hasta allá. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. ¿Ya estamos ahí? El primero en llegar en la Biblia de Full Life, por favor grite el número de página. 812. 812. Sí. Bueno, página 812. Y dice, vamos a leer los que no en pantalla, dice, ¿qué más voy a decir? Está concluyendo en este momento acerca de todo lo que es creer, el muro de la fama. Recordemos que Hebreos 11 es el muro de la fama, donde están todos los que se hicieron famosos por creerle a Dios. Dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Acá nos está hablando a nosotros de hombres de fe que por su fe consiguieron alcanzar grandes conquistas, grandes victorias, que vieron la gran protección de Dios a pesar de todas las amenazas que ellos sufrieron a lo largo de su vida, que se mostraron valientes, porque sí, déjame decirte que la valentía y la cobardía depende de si tú has decidido creerle a Dios o le estás creyendo al diablo. La valentía
es el resultado de creerle a Dios que Él va a hacer lo que Él está prometiendo que Él va a hacer. Es no mirar los gigantes, sino mirar la promesa de Dios, que siempre va a hacer que Él se va a encargar de los gigantes. La cobardía, por otro lado, es no creerle a Dios lo que Él va a hacer. Y por eso nosotros no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer. La pregunta que yo tengo que hacer en el día de hoy, y el Señor te la viene a hacer, es, ¿eres tú cobarde o eres tú valiente? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? También algo que vemos común en los hombres de fe, las personas que decidían creerle a Dios, es que eran personas que eran conscientes, tenían claro que en este mundo en el que vivimos existen dos reinos, no son tres, existen dos reinos. Uno que es visible, que se rige por vista, por impulsos, por quereres, por pasiones y por la presión de sus seguidores. Y otro reino que es invisible, que no se rige por vista, sino por la palabra de nuestro Rey. Que no es acerca de impulsos, emociones o quereres, de si lo siento o no lo siento, sino por los principios mismos del reino. Y que jamás presiona, sino siempre invita, pero protege a sus seguidores. Estos hombres decidieron que independiente de las presiones que ellos pudieran tener por los reinos o por el reino de este mundo, ellos seguían sometiéndose y sujetándose al reino de los cielos, porque ellos creyeron. Es por eso que la palabra de hoy le ha llamado, yo creo y soy parte de su reino. Y yo creo, yo soy parte de su reino. Dile el del lado. Hablábamos de Rahab, de la prostituta Rahab hace 8 días. ¿Se acuerdan bien? ¿Todos lo oyeron? Y cómo ella pertenecía o ella estaba en Jericó, donde había un rey que representaba el reino de este mundo y una ciudad que representaba el reino de este mundo y que iba a ser destruida. ¿Por quién? Por el Rey de los cielos y por el reino de los cielos. Y ella se percata de que hay unos espías que vienen a mirar la ciudad, a ver lo que está ocurriendo en Jericó, y ella los protege. Y el rey de Jericó se da cuenta de que ella los tiene y le da una instrucción, le dice, tienes que expulsarlos afuera para que nosotros los podamos asesinar. En ese instante ella se encuentra en esa posición en la que muchas veces nosotros vamos a encontrar, que es, obedezco al reino de este mundo, obedezco y me sujeto al reino de los cielos. Ella decide sujetarse al reino invisible, al rey invisible, pero que siempre nos está prometiendo, como dice Jeremías 29:11, planes de bienestar, futuro y esperanza. Y ella, al igual que Gedeón, que Baré, que Jefté, que David, que Samuel, que los profetas y que muchos otros, fueron grandes en fe porque se atrevieron a desafiar los reinos visibles para seguir el invisible, porque creían en las promesas de nuestro Rey. Pensemos en Daniel y sus amigos. Se les conoce en la palabra de Dios justamente porque estando en un reino, con un rey visible, a ellos se les había dado una instrucción de no adorar al Rey de los cielos, sino de adorar a un rey humano, de postrarse ante él. Y ellos resistieron, aun cuando al desobedecerlos, les tocó o se vieron expuestos a ser arrojados en una fosa llena de leones o un horno lleno de llamas. Pero ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Ellos no dejaron de sujetarse al Rey de los cielos porque su mirada jamás estuvo puesta en lo visible y pasajero, ni en sus presiones, ni sus tentaciones, sino en lo invisible y eterno, junto con todas sus promesas. Mire, todos los grandes hombres y mujeres de fe son personas que han entendido que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y por lo tanto nos sujetamos a Dios y no a este mundo. Al igual que ellos, nosotros tenemos que escoger, y en eso consiste el cristianismo, en que nosotros llegamos al punto donde nosotros tenemos que escoger a qué reino pertenecemos. Tú tienes que escoger a qué reino tú perteneces. ¿Al reino caído o al reino de los cielos? ¿Y cómo se demuestra? O cuando tú tomas esa decisión, muy sencillo, al igual que ellos, cuando nos encontramos en el punto en que los poderes y autoridades e instrucciones de este mundo caído se oponen a las instrucciones y principios del reino de los cielos. Es ahí cuando se evidencia tú a qué reino has decidido pertenecer. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Las instrucciones de Dios, la palabra de Dios? ¿O a este mundo caído con sus tentaciones, con sus pasiones, con sus emociones, con sus temores y con la presión de todos sus seguidores? ¿A quién estás siguiendo? Ahorita que está
muy de moda o que la gente está hablando mucho con el tema del homosexualismo, por el matrimonio gay, por todo lo que está ocurriendo. Entonces grupos homosexuales salen con el argumento de que la persona es homosexual porque nace homosexual. Ese es el argumento que ellos están haciendo. Y llegamos a un punto en el que ¿podría una persona nacer homosexual? De pronto muchas personas dirían no. Yo creo que sí pueden nacer con impulsos homosexuales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres que yo conozco nacemos con el impulso de querernos acostar con toda mujer bonita con la que lo pudiéramos llegar a ser. Lo que yo me refiero es que vivir correctamente no es vivir de acuerdo a los impulsos que nosotros tenemos. No tiene nada que ver eso. El hecho de que nosotros, los hombres, nazcamos con el impulso, o que yo nazca con el impulso de quererme acostar con toda mujer bonita con la cual me pudiera llegar a acostar, no quiere decir que yo tenga que hacerlo, ni que eso me tenga a mí que definir. Nosotros no tenemos que satisfacer todas las bajas pasiones de nosotros. El hecho de que un hombre tenga el impulso de acostarse con cuanta mujer bonita tenga al frente, no quiere decir que nosotros los hombres hayamos sido creados polígamos para estar con muchas mujeres, porque es que es lo que yo siento. Yo nací sintiendo eso. ¿Qué importa? Usted nació sintiendo muchas cosas. Pero ser cristiano es justamente no satisfacer esos bajos deseos, esos impulsos, esas bajas pasiones, sino decidir obedecer la palabra de Dios y lo que dice, porque es lo que nuestro rey está diciendo. Una persona que decide que él pertenece al reino de los cielos, que Dios es un rey, es una persona que decide negarse a seguir todas esas bajas pasiones, por más de que estén en él, y se llama carne, para obedecer y sujetarse a nuestro rey y a su palabra. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo puedo lograrlo? Y acá está lo lindo. Dios no solamente te dice a ti qué debes hacer, Él pone en ti tanto el querer como el hacer. Te da la capacidad para hacerlo. Filipenses capítulo 2 versículo 13 nos dice, presten atención, dice, pues Dios es quien produce en ustedes. ¿Quién produce en nosotros? Dios. Tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hay una versión que me gusta más, que es la de Palabra de Dios para Todos, que dice, Dios está orando entre ustedes. ¿Entre quiénes? Los que pertenecemos a su reino. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. A esto añado Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24. Y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sí, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza que tiene el deseo de hacer lo que es contrario a lo que Dios nos está diciendo. Entonces cuando una persona dice, oiga, no, es que nació homosexual. Sí, pudo haber nacido homosexual. Con una naturaleza pecaminosa, con un impulso a hacerlo. ¿Quiere decir que tiene que hacerlo? Y es ahí donde se empieza a poner, y el Señor nos empieza a mostrar dos caminos. Nos dice, no vivan por el Espíritu. No vivan para seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y nos empieza a decir, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y es ahí donde nos diferenciamos los que pertenecemos al reino de Dios y los que resisten al reino de Dios. Es ahí donde nos diferenciamos. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. En que los que estamos en el reino de Dios deseamos lo que es contrario a la carne. Y los que rechazan satisfacen lo que la carne les está diciendo. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, como diciendo, meta en la lista lo que usted quiera, que sabe que se opone a la palabra de Dios. Les advierto ahora, como antes lo hizo, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? Los que las practican no son parte del reino de Dios. Y los que son parte del reino de Dios no las practican. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos.
los que somos de Cristo, los que escogemos ser parte del reino de Dios y no someternos ni permitir que el reino del mundo nos esté subyugando, somos personas que hemos crucificado nuestra naturaleza y podemos ser libres de todo aquello que la carne quiere que nosotros hagamos. Antes hacíamos, pero ahora podemos no hacer. ¿Sí ve la diferencia? Antes hacíamos, ahora podemos no hacer. Es común que cuando nosotros conocemos a alguien que no es cristiano y le contamos que es un cristiano, venga la pregunta de, oiga, ¿es verdad que usted no puede tomar? ¿Es verdad que usted no puede fornicar? ¿Es verdad que usted no puede? No es cierto, sí podemos. La diferencia es que podemos no hacer. Ahí es donde nos diferenciamos. El reino de los cielos no es cuestión de no poder, es cuestión de poder. Poder escoger qué hago y qué no hago. Y poder ser feliz haciendo lo que hace feliz a mi rey. Y lo que mi rey escoge por mí. Antes hacíamos, ahora podemos no hacer. Y vuelvo a mi respuesta con respecto a la pregunta y los argumentos que presenta el mundo. Podemos nacer o nacemos esclavos de la inmoralidad sexual, de la ira, de la impureza, del libertinaje, de las borracheras, de las orgías y de otras cosas parecidas. Sí. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Rey, nacemos de nuevo y Él nos hace libre de estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9-11 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Frena ahí un momentico. No mire hacia afuera, mire hacia adentro. Porque ahí dice, y eso eran algunos de ustedes. Eso era yo, eso eras tú, si quieres reconocerlo, y si no eres hipócrita. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú no te puedes dar gloria por lo que tú has dejado de hacer, ni dejado de ser, porque toda gloria es para Él. Lo único que tú y yo hemos hecho es estar dispuestos a ser parte de su reino y Él se ha encargado de lo demás. Ninguno acá tomó la decisión de dejar de ser o dejar de hacer. Nosotros tomamos la decisión de creer en Él como nuestro Rey y Él se encargó del resto. Nos empezó a limpiar, nos empezó a santificar y de un momento a otro tú te empezaste a dar cuenta que aquello que tú disfrutabas hacer, ya no lo disfrutas tanto hacer. De hecho, tú te empiezas a dar cuenta que no tiene sentido que tú lo hagas y hay un momento en el que tú puedes tomar la decisión de decir, oiga, lo voy a dejar de hacer. Y eres libre. Y eres libre. Yo no podía ir a una fiesta donde no hubiera trago y donde no hubiera cigarrillo. No podía. O era la fiesta más aburridora de todas. Yo no podía pasar un fin de semana sin que no hubiera fiesta. Era una tortura. Y cuando yo me convertí al cristianismo no es que yo aprendiera a disfrutar el ser torturado, no. Desapareció la tortura porque Él me limpió. Desapareció la tortura porque Él me limpió. Esas cosas me dejaron de hacer falta. ¿Me puedo gloriar yo? No. Lo único que hice fue decir, yo pertenezco a tu reino, yo quiero pertenecer a tu reino. Y Él me dijo, ¿sabes cómo lo haces? ¿Cómo? Cree en mi Hijo Jesucristo. Cree en mi Hijo Jesucristo. Lo hice y Él se encargó del resto. Él se encargó del resto. Los hombres de fe son hombres que han sido conscientes que existen dos reinos, el reino caído y el reino de los cielos. Y han decidido pertenecer al reino de los cielos, sin importar las tentaciones, presiones, ni nada de lo que el reino caído haga sobre ellos. Continuemos con Hebreos 11, capítulo 30, versículo 35 al 38, dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. ¿Sí de la posición? Porque siempre creemos que ser hombre de fe es simplemente recobrar nuestros muertos. Pero dice, otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada.
Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Oye, y algunos no vuelven a la iglesia porque no es que no encuentro puesto donde me gusta. Triste, ¿no? El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Mire, estos fueron hombres y mujeres de fe que a pesar de que sus vidas no fueron perfectas, a pesar de la presión, a pesar de todo lo que ellos sufrieron, ellos defendieron el reino de los cielos. Ellos estuvieron dispuestos a morir por su patria, por su reino. Ellos mantuvieron su fidelidad y su lealtad con el rey, con nuestro rey. Aún en tiempos de dificultad, en tiempos de guerra y en medio de la batalla, ellos se mantuvieron leales y fieles a nuestro rey. Estos fueron hombres y mujeres de fe. La semana pasada estaba viendo un documental, se lo recomiendo mucho. Pues les voy a decir en qué comienza y en qué termina. Así que si quiere verlo de todas formas, pues vean. Es un documental, no es una película. Winter on Fire, que nos habla a nosotros de la revolución que ocurrió en Ucrania, para ser más precisos, que arrancó en Kiev a finales del año 2013 y principios del 2014, y que duró 93 días, donde un movimiento civil que arrancó con unos cuantos estudiantes, pero al cual se empezaron a sumar personas de todas las clases, de todas las edades, de todas las posiciones, para defender la integración de Ucrania con la Unión Europea. Ellos se estaban oponiendo a un presidente corrupto que, traicionando la patria, traicionando Ucrania, empezó a buscar fue la integración con Rusia. Entendamos que Ucrania viene de 2 décadas, más de 2 décadas de manipulación rusa después de la caída de la Unión Soviética, tratándose de liberar de esta manipulación comunista, esta manipulación que había sobre ellos. Y el presidente, siendo corrupto, no buscando lo mejor para la nación, sino buscando sus propios intereses, traiciona a la nación y en vez de firmar la integración de Ucrania con la Unión Europea, empieza a buscar tratados con Rusia. Y cuando estos hombres empiezan a darse cuenta de eso, cuando la población empieza a darse cuenta de eso, empiezan con una revolución pacífica. Y empiezan a decirle al presidente, no, nosotros pertenecemos a esa Europa. Pero el presidente, siendo corrupto y tratando de poner fin a toda manifestación, empieza a tener ataques violentos e intimidantes contra la población desarmada, al punto de golpearlos brutalmente, a llevarlos a golpearlos hasta que se morían, disparando gases lacrimógenos y aún contratando asesinos para que maten a la población civil. Y cuando uno ve el documental y ve todo lo que el presidente está tratando de hacer para acabar el movimiento cívico, el movimiento civil, uno dice, ya, ahí se acabó. Pero era un pueblo que a pesar de los ataques, a pesar de todo, a pesar que estaban ensangrentados, a pesar de que estaban muriendo, se volvían a agrupar y seguían defendiendo su nación contra toda autoridad corrupta. Un pueblo que no se rindió, un pueblo que resistió. Y lo hicieron durante 93 días, en invierno. En invierno, y no es el invierno de acá. En un invierno fuerte, durante 93 días, hasta que derrotaron ese sistema corrupto. Pero había un padre que lo entrevistaban y él contaba cómo su hija pequeña le decía, papá, por favor, no vayas, no vayas, no vayas, no arriesgues tu vida. El padre le decía a su hija, le dice, yo voy porque yo tengo que luchar por la Ucrania que te voy a heredar a ti. Yo voy porque tengo que luchar por la Ucrania que te voy a heredar a ti. Mire, y uno mira ese documental, yo hasta soñé después con el documental. Es cuando uno lo impacta, cuando usted sueña con algo, usted lo impactó, ¿no? Yo era parte del documental. Entonces, es inspirador, súper inspirador este documental, porque es ver un pueblo unido que defiende una nación de un régimen corrupto al punto de dar sus vidas por hacerlo, considerándolo un honor. Considerándolo un honor, el morir por una patria terrenal. Y pienso en nosotros como cristianos y me pregunto, ¿cuántos por menores presiones no terminan abandonando el reino de los cielos para pasarse al régimen corrupto, al mundo, a Satanás
y a la carne para seguirlos. ¿Cuántos por menos presiones no terminan abandonando el reino de los cielos y pasándose al reino de Satanás? Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Recuerde esto, ¿de dónde usted es ciudadano? Del cielo. Eso es mejor que ser ciudadano de Estados Unidos, que de lo que usted quiera. De lo que usted quiera. Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú te consideras realmente ciudadano de los cielos? ¿Realmente consideras el reino de los cielos como tu patria y lo defiendes y lo edificas y eres leal a nuestro Rey, sobre todo en los tiempos en que Él más lo necesita? ¿En que Él más necesita nuestra lealtad? Bueno, no es que la necesita, pero donde más se debería evidenciar. ¿O eres tú esa esposa, porque en la iglesia somos la esposa, que mientras que su esposo le da todo lo que ella quiera, ella le es fiel? Pero apenas el esposo le dice no y están pasando por dificultades, va y se acuesta con cuánto hombre puede acostarse. ¿Qué clase de esposa estás siendo tú de Cristo? ¿Qué tanto permaneces tú en el reino, defendiendo el reino, cuando las cosas se ponen difíciles? Hay algunos que acá no están por los intereses del reino, sino por su interés en el reino. Interesados por lo que el reino me puede dar. Y apenas las cosas se ponen difíciles, apenas Dios no me da lo que yo quiero, te vi y no te conozco. Y se cambian de bando. Triste o no. Triste o no. Si por una nación terrenal la gente está dispuesta a luchar día y noche, a resistir a un régimen corrupto, yo me pregunto por qué la iglesia no estamos haciendo lo mismo por el reino de los cielos. ¿Por qué cedemos ante las presiones del régimen corrupto? ¿Por qué? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos fortalecemos cuando eso ocurre? ¿Por qué seguimos buscando nuestros propios intereses y no los intereses comunes que son los intereses del reino? Eso es lo que hace un hombre de fe. Considera un honor vivir por Cristo y morir por Cristo. No hay mayor honor. Hebreos capítulo 11 versículo 39 al 40, continuando leyendo y terminando nuestro Hebreos 11 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Mire, aquel que cree que la meta de su vida la va a obtener en este mundo, es alguien que todavía no ha entendido en qué consiste el creer, en creer en Dios y creerle a Dios. Porque la mayor promesa que nosotros tenemos como cristianos, nuestra meta, no es de este mundo, no es en este mundo. Y los grandes hombres y mujeres de fe, estos de los que nos habla la palabra, fueron personas que recibieron cónyuges, hijos, reinos, mejores trabajos, todo lo que tú quieras y que tú estás buscando. Pero cuando lo obtuvieron, no llamaron ese algo su meta. No llamaron a eso su meta. Porque ellos sabían que nada de lo que ellos pudieron obtener en este mundo podía ser una meta. Ellos siempre tenían puesta su mirada en la mayor promesa, la patria celestial. Me encantó ahorita la canción que estábamos cantando, porque esa es nuestra meta, llegar a estar con el Señor. No la vamos a obtener acá, es allá. Es la vida eterna, es estar y ser parte del reino con nuestro Rey. Porque este reino caído que tú ves acá pasará, pasará y pasará. Hay un hombre del cual nos habla la Biblia que en mi opinión, mire, cuando yo lo leo yo digo, Señor, qué pena, pero yo creo que este se lleva la medalla del hombre de fe, de vivir por fe. Y es Jeremías. Jeremías. Y además aparece en el muro como, y los profetas. Bueno, ahí él está metido. Pero yo digo, Señor, alguien que vivió por fe, en mi opinión, Jeremías. ¿Por qué? Porque era un hombre que siempre estaba haciendo y diciendo lo que Dios le decía que él tenía que hacer y decir. Y cuando lo hacía, no hacía sino meterse en problemas.
Uno va y mira la vida de Jeremías y yo le voy a decir algo, que a usted nunca le profeticen, tú serás el Jeremías de este tiempo. Salga corriendo, hermano, salga corriendo. Jeremías fue un gran profeta que estuvo en en la época de la caída de Jerusalén. ¿Por qué estaba cayendo Jerusalén? Muy sencillo. Porque las autoridades, todo el pueblo que estaba ahí, se corrompió y dejó de serle leal al reino de los cielos, al rey, al verdadero rey. Y muy sencillo, Dios cogió y quitó ese reino caído y puso un nuevo reino. Porque el reino de los cielos no se puede corromper. El Señor lo mantiene limpio, es su reino. Así que en esa época el Señor estaba anunciando, qué pena, ustedes se corrompieron, este ya no es mi reino, entonces va a pasar este y yo voy a establecer un nuevo reino. Y a Jeremías le tocaba empezar a profetizarle a las personas que esa ciudad que tanto ellos amaban iba a caer. Y que ellos tenían que coger su ciudad y entregársela a Nabucodonosor, que ni siquiera era judío, que era el rey de Babilonia. Era entregárselo a otro, porque Dios dice que ya no nos pertenece, toca entregárselo a ellos. Y si tú lo haces, tú estás sujeto a Dios, estás sujeto a su reino y vas a ser parte del reino. Pero si no, tú vas a ser exterminado. Y el hombre tenía que profetizarle esto a todo el mundo, tenía que estarle diciendo todo. Y cuando lo hacía, entonces la gente le daba mal genio porque todo el mundo quiere oír lo que quiere oír. Y entonces reaccionaban y lo golpeaban y lo metían en cisternas, lo metieron en la prisión, lo pusieron a aguantar hambre, lo torturaban, hacían de todo para tratar de callarlo. Y a pesar de eso, él no dejaba de obedecer a Dios. Y no dejaba de profetizar, decía que le ardía como que fuego entre su boca, y seguía profetizando y diciendo todo lo que Dios le decía que él tenía que decir. Y cuando lo hacía se metía en problemas. Pero él no dejó de enfrentar ese régimen corrupto. Él no estaba dispuesto a rebelarse a su rey, a pesar de las presiones del régimen corrupto. Lo único que tenía que hacer Jeremías para poner fin a todos sus problemas, por lo menos a los visibles, era muy sencillo, era quedarse callado. Es decir, era como calladitos ayuda más. Quedarse callado, lo único que tenía que hacer era quedarse callado. O decir lo que ellos querían que él les dijera. Pero para él no existía esa opción, porque él tenía claro quién era su rey y a qué reino él pertenecía. Y él estaba dispuesto a entregar su vida por su reino, el reino de los cielos. Él le decía una otra vez a las personas, no resistan a Dios, alíñense con Dios y vivirán. Pero al mismo tiempo que él lo estaba diciendo, estaban también los falsos profetas, que lógicamente no pertenecían al reino de los cielos, sino al reino caído. Y estas personas le profetizaban a las personas falsamente, con engaños, como todavía lo estamos escuchando, tú lo oyes todavía. Que no se sujetaran a Dios, que lo resistieran, que se aferraran al reino y que les iba a ir bien. Dios, a través de Jeremías, insistió, fue paciente. Pero el día llegó. Llegó el día en que los que se rindieron a él y decidieron reconocer el reino de los cielos como su reino, se salvaron. Pero los que resistieron a Dios, lo rechazaron y decidieron escoger el reino caído como su reino, murieron a causa de la espada y del hambre. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque esa realidad no es distinta a la realidad en la cual tú y yo vivimos actualmente. Vivimos en un mundo que fue creado por Dios y para Dios, pero que se rebeló contra Dios. Se rebeló y montó un falso rey. Y Dios ya dijo y ya anunció que lo que es de Él, y Él recuperó el poder. Así que le está diciendo al mundo, no resistan, simplemente ríndanse a mi Hijo y salvarán sus vidas. No se aferren a este mundo caído. Al igual que Jerusalén, este mundo en el cual nosotros vivimos será arrasado un día. Será arrasado. Y nosotros somos los Jeremías que tenemos que ir a profetizar. Porque en lo que decimos, cuando la gente se sujeta, hay salvación. Y los que se rindan a Dios se salvarán. Pero los que se aferren a este mundo perecerán. Y como nos dice la palabra, les esperará un eterno lamento y rugir de dientes. ¿A cuál reino te estás aferrando tú? ¿Cuál rey estás siguiendo? ¿A Jesús? ¿El único que tiene vida eterna, que da vida eterna? ¿O este mundo caído, que está por ser destruido y que condenará a todos los que lo sigan? Déjame decirte que en el reino de los cielos, el tipo de liderazgo que Dios ha escogido es un liderazgo que es de adelante hacia atrás.
Es por eso que el Señor usa el símil de los pastores. Porque el pastor no va atrás de sus ovejas arriándolas como si fuera ganado, sino que va al frente de ellas y va dando instrucciones. Y ellas oyen la voz porque ellas son muy buenas identificando la voz del pastor. Y empiezan a obedecer todo lo que el pastor les está diciendo. No hay presión, simplemente hay instrucción. Tampoco hay vista porque ellas son ciegas. Y te voy a decir, una buena oveja, te estoy hablando a ti, debe ser ciega, pero muy buena para escuchar. No caminar por vista, por lo que parece, sino caminar por lo que Dios le está indicando. Y este es el tipo de liderazgo que el Señor ha diseñado dentro de su reino. No de atrás para adelante, te repito, como ganadero, arriando, presionando y obligando. No, no es así. Y es por esa razón que la forma en que nosotros enseñamos es simplemente, o que nosotros guiamos al pueblo, simplemente es enseñando. Es enseñando. Yo a ti te enseño los principios del diezmo. Después de eso, ponemos acá, el que lo quiere obedecer, lo obedece. El que no lo quiere obedecer, no arriamos. Si alguna vez nos hemos acercado acá a alguien a preguntarle, oiga, ¿usted por qué no diezma? Dígalo. Si alguna vez hemos cerrado las puertas de que no sale nadie de acá hasta que no deje todo, dígalo. No hay presión. De esa misma manera, yo cojo a los solteros, los noviecitos y les digo, no fornicación. Nunca me les he metido más allá de si fornican o no. Es más, cuando vienen consecuencias y sale a la luz que si estaban fornicando, no se les cae encima. Se dice, ok, lo venías haciendo mal, vienen consecuencias, pero puedes empezar a hacerlo bien y vas a ver la gracia de Dios. Y se les sigue dando instrucción. ¿Quieres seguir desobedeciendo? Sigue desobedeciendo. Acá no hay presión. Acá no hay presión. Acá no hay presión. Acá nunca hemos cogido a alguien que se haya noviado con alguien que sabe que no se debería haber noviado y le hemos dicho, usted termina, no me enciérrenla en la iglesia, que no salga hasta que no te... Nunca hemos hecho eso. Se le da instrucción. Se le da instrucción. El que resiste la instrucción, tú verás. Tú verás. Es la forma en la que funcionamos, es el tipo de liderazgo. Si tú eres de los que argumentas es que yo no voy a la iglesia porque es que allá me presionan a hacer, tú no, mentiroso. Nunca hemos presionado a nadie a hacer absolutamente nada. Porque acá no oramos por presión, acá oramos, ¿sabes por qué? Por convicción y amor a nuestro rey. Nuestro rey dice, nosotros obedecemos. ¿Yo qué hago acá? Yo acá me paro y te digo, nuestro rey dice, yo obedezco, y los que sean parte del reino, obedezcan. Obedezcan. Es el tipo de liderazgo del reino. El mundo no es así. El mundo presiona, el mundo obliga, el mundo trata de imponerte a ti, pero ese no es nuestro rey. Y por eso el Señor dice, como pastores, tú hablas y no te preocupes, que los que realmente son ovejas seguirán tu voz y obedecerán, porque esa voz es mi voz a través tuyo. La transformación cristiana no ocurre por medio de leyes que obligan a que las personas se sujeten a lo que la palabra de Dios está diciendo. No, porque hay muchos que creen que el cambio va a ocurrir el día que tengamos un presidente cristiano que cambie todas las leyes, que cierre todas las discotecas, que cierre todo, que no, película donde muestre un cero no sale, donde todo, nada más se puede ver música cristiana y creemos que así ese va a ser el cambio. Ese no va a ser el cambio. Recuerda a quién envió al Señor para iniciar el cambio. A su Hijo. ¿Lo hizo presidente? Lo hizo un simple carpintero. Él no cambió de arriba hacia abajo oprimiendo, sino de abajo hacia arriba sirviendo y amando. Ese es Jesús. Ese es mi Señor. Ese es al Rey que yo sigo porque yo creo y soy parte de su reino. Amén.